Joder, Jesús. A ver, un vídeo de Jaime Altozano para pillar el tonito de voz. No puedo. Y tira el boli, en plan, me abruma, cola. En la política es muy importante la lucha por las definiciones. Señalamos las cosas que hay en la realidad y al explicarlas o valorarlas como buenas o malas, lo que estamos haciendo es comunicar una definición. Cuando gran parte de una sociedad acepta la definición sobre algo, ese algo puede convertirse en realidad. La política juega con esto para convertir los mensajes en acciones y leyes. Si la mayoría piensa que tirar el agua es malo, gastar el agua será algo malo y un gobernante podrá hacer que la gente no malgaste agua mediante leyes. Para que un gobernante pueda hacer algo, tiene que definir lo que va a hacer primero. Esto es la legitimidad. Si alguien actúa en contra de las definiciones de la gente, perderá la legitimidad y perderá el poder. Esta es la base para entender la comunicación política. Cuando los partidos políticos, los periodistas o las personas lanzan sus mensajes, por ejemplo en Twitter, todos ellos están participando en crear una definición sobre lo que hablan. Pero prácticamente todas las cosas sobre lo que hablan estos tres agentes, los políticos, los medios de comunicación y la opinión pública, son demasiado largas de explicar o demasiado difíciles o aburridas. Entonces, todo el mundo para explicar algo hace una cosa, resumir. Y estos resúmenes son siempre subjetivos. ¿Y por qué son subjetivos? Pensadlo. Si entiendes la realidad de una forma, es porque tu sociedad te ha metido un montón de definiciones en la cabeza. Entonces, a la hora de ver algo nuevo y resumirlo, tu resumen estará condicionado por el resto de definiciones. Por eso, siempre será subjetivo. El conjunto de ideas que entorna la cabeza de un individuo lo llamamos ideología y determina cómo vemos las cosas. Para analizar esto, los que estudiamos ciencia política utilizamos el concepto de encuadre. En inglés frame, lo inventaron ellos. Os pongo un ejemplo. Cuando un ciudadano dice en Twitter Puigdemont ha huido de la justicia, o por el contrario, cuando otro ciudadano dice Puigdemont se ha exiliado de España, lo que están haciendo es un encuadre. Es decir, están resumiendo un proceso político mientras están influidos por todas las ideas que les hacen ver el mundo de una forma concreta. Esto de los encuadres es muy importante, porque si, por ejemplo, la mayoría de personas compartieran que Puigdemont es un exiliado, Puigdemont podría tener un indulto y volver a España sin terminar en la cárcel. Los periodistas y los políticos crean encuadres cada vez que hablan. Y al hacerlo tienen mucha más repercusión que un ciudadano normal. Pero a ver, nosotros también pintamos. Los periodistas, para tener audiencia, necesitan saber qué piensa la gente. A ver, si una editorial lanzara mañana un titular diciendo los asquerosos gatitos de internet infestan las redes sociales, la editorial tendría críticas y perdería audiencia, porque el encuadre de los gatitos como asquerosos no coincide con la opinión pública, porque todo el mundo sabe que los gatitos son adorables. Del mismo modo, los políticos siempre harán un balance entre las ideas que opina la mayoría y las que ellos quieren defender. De esta forma, se crea una conexión de todos con todos. Los medios y los políticos definen sin contradecir del todo a la opinión pública. Y las definiciones de estas dependen también de los periodistas y de los políticos. Pero este feedback no es perfecto, porque los medios de comunicación y los políticos tienen mucho más fácil elegir sobre qué se va a hablar que los ciudadanos. A esto, los politólogos lo llaman control de la agenda política. No digo lo llamamos porque aún soy universitario, pero como si fuera politólogo, ¿vale? Por favor, dadme trabajo, no quiero acabar en el paro. Para ganar las elecciones, los políticos tienen que adaptarse a la opinión pública al mismo tiempo que crean encuadres nuevos eligiendo los temas de los que van a hablar y de los que no. Así es como los políticos consiguen el poder y lo utilizan. Sin encuadres no puedes ni ganar las elecciones ni gobernar. Explicado esto, vamos a analizar los mensajes de Pablo Iglesias en el debate de las elecciones del 4 de noviembre de 2019, es decir, las del pasado lunes. Probablemente cuando suba este vídeo ya sabremos quién ha ganado las elecciones. Yo aún no lo sé, pero bueno, da igual. O sea, saber quién gana las elecciones no tiene nada que ver con este vídeo. Tampoco creo que este vídeo te vaya a servir para saber mejor a quién tienes que votar, pero de una cosa sí que tengo clara, te va a ayudar a ver la política de otra forma. Y eso, empiezo por Pablo Iglesias. En los siguientes vídeos, si hay siguientes vídeos, analizaré el resto. Antes que nada, quiero aclarar que lo que voy a hacer es analizar los encuadres, pero no voy a decir si estos mensajes son mentira o verdad, comprobándolos con datos empíricos, o si la teoría que están diciendo se contradice, metiéndonos en teoría política. Igual para otro vídeo, o si no tienen sentido, o si simplemente no se relacionan con la realidad. Lo que voy a hacer es explicar qué estrategias van a seguir, qué quieren transmitir con esto, por qué transmiten esto y qué quieren conseguir al lanzar estos mensajes. Vale, ahora sí, empezamos con Pablo Iglesias. Buenas noches, un placer. Los políticos no paran de lanzar y repetir mensajes, y cada mensaje tiene un encuadre diferente. Pero para poder simplificarlo voy a agrupar todos los mensajes de Pablo en unos cuantos puntos. Cada punto gira en torno a una idea general que nos quiere hacer llegar. Empiezo por el punto o encuadre que yo llamo simbolismo versus políticas públicas, que es su argumento para tratar de ganar al contrario en la pugna para ver quién consigue establecer qué significa ser español. Y una cosa al señor Abascal, a mí usted no me va a dar ninguna lección de ser español.
Yo me siento orgulloso de ser español, pero ¿sabe por qué? Porque todavía en mi patria, cuando una persona necesita un trasplante de riñón, le van a atender en los mejores hospitales públicos. Y no me importa si le atienden en euskera, en catalán, en galego o en castellano. Porque lo que une de verdad a los españoles es que si tu abuelo es dependiente, va a tener una persona que le atienda. Lo que une de verdad a los españoles es que tu hija o tu hijo pequeño, independientemente del barrio en el... Con esto, Iglesias establece dos grupos, un nosotros y un ellos. Iglesias está en el nosotros. Los del grupo de la bandera, los del símbolo, los otros, los describe como más simples. Y para hacerlo lanza propuestas y propuestas de políticas sociales. Tanta propuesta hace parecer a su grupo como para más listos o para buenas personas. Y eso consolida a quien lo apoya. Por lo tanto, ese mensaje está dirigido a fortalecer el voto de la gente que ya tenía pensado votarle. Es un mensaje pensado para consolidar el voto seguro. Pero con la táctica de lanzar muchas propuestas no solo consigue esto, porque también sirve para lanzar el principal encuadre de Pablo Iglesias en el debate. Lo que yo llamo democracia igual a garantizar derechos. En esta campaña se ha hablado mucho de la Constitución española, pero no se dice que la Constitución española tiene algunos artículos diseñados específicamente para proteger a la gente de una crisis. El 31 dice que el sistema fiscal tiene que ser progresivo. El artículo 35 dice que los salarios tienen que ser suficientes. Nosotros decimos, apliquemos la Constitución y hagamos un salario mínimo de 1.200 euros. El 47 dice que la vivienda es un derecho. Artículo 50, las pensiones. Y por último, artículo 128, el artículo patriota de verdad del que todo el mundo se olvida. Toda la riqueza del país estará subordinada al interés general. Con esto trata de limpiar la imagen que algunos le han dado en el pasado como un partido comunista o peligroso. Yo no quiero lanzar políticas locas, yo quiero aplicar la Constitución, que es lo normal. Así trata de acercarse a posibles votantes que en un principio no tenían pensado votarle. También, por otro lado, trata de decir que Ciudadanos, Vox y el Partido Popular son unos hipócritas, porque hablan de la Constitución para Cataluña, pero luego no aplican las políticas que Iglesias propone. Y lo de los hipócritas lo conecta con una metáfora que me encanta. Frente a la crisis, Constitución española. La Constitución no puede ser un adoquín para arrojar al rival político, sin una caja de herramientas para proteger a la gente. La Constitución no puede ser un adoquín para arrojarla al rival. Menuda puya le ha tirado Albert Rivera. Pero lo más importante de este discurso es que está presentando sus propuestas como de urgencia para cumplir la Constitución. Es decir, sus propuestas son lo normal, lo que debería existir ahora mismo. Y al presentar lo que tiene que ser normal, le sirve para señalar lo que no es normal, sobre todo en la economía. El señor Casado ha hablado de destrucción del estado del bienestar y el señor Abascal ha hablado de expolio fiscal. ¿No saben lo que expolia realmente a nuestro país? El fraude fiscal y la ilusión. El tipo impositivo medio de las grandes empresas es del 7,8. Los trabajadores que nos están viendo pagan mucho más y las pymes pagan hasta el 18,8. Las empresas del IBEX 35, son datos de Intermon Oxfam, tienen 805 filiales en paraísos fiscales y los técnicos de Hacienda atribuyen el 70% del fraude a las grandes empresas y a los grandes patrimonios. Esos son los que expolian a los españoles, esos son los que nos roban, esos son los que destruyen el estado del bienestar. Devuelvan euro por euro los 60.000 millones que les prestó la ciudadanía, porque no conozco a ningún banco que perdone a las familias las hipotecas. Iglesias lanza mensajes de alarma. Hay que protegerse de la crisis. Si llega la crisis, lo que es normal no se conseguirá y lo que ya se tiene se va a perder. Y a esto se le hila con la alarma de que viene la ultraderecha. Si gana la derecha, lo que es normal no se conseguirá y se perderá lo que ya se tiene. Se acerca una desaceleración económica y todos sabemos qué pasaría si gobiernan las derechas o si el PSOE se pusiera de acuerdo con el PP. Por nuestra parte, sin reproches, dispuestos a hacer un gobierno de coalición que proteja a la gente de este país. ¿Os suena? Con lo que llegamos por fin al encuadre del pacto. Le ha dicho usted al señor Casado, ¿por qué no hace usted como los partidos populares europeos que no le ponen un cordón sanitario a la socialdemocracia? Hombre, no soy yo el que dice que está usted buscando al Partido Popular, lo dice usted, porque ha dicho, señor Casado, haga usted como los europeos que pactan con la socialdemocracia. ¿Pero usted cree que de verdad un acuerdo de investidura con el señor Casado le va a salir gratis? Pedro Sánchez bloquea un pacto de izquierdas, por lo tanto pactará con la derecha y eso despierta las alarmas. Con este mensaje, Iglesias consigue alarmar a gente de izquierdas que no tenía pensado ir a votar, pero también trata de denunciar que existe un grupo económico que no quiere que Podemos gobierne. Esta idea de que hay
como ellos dicen, una casta, le permite presentarse como la alternativa contra la casta para conseguir lo normal. El encuadre anterior. El encuadre de la alternativa lo veremos con más profundidad cuando me ponga a analizar a Vox, pero presentarse como la alternativa tiene una función muy clara. Trata de dar una visión de que su llegada supone un cambio. Un partido que consiga este encuadre conseguirá generar ilusión a sus votantes a la hora de que vayan a votar. La gente se ilusionará, madre mía, sorpaso, y esto creará futuros votantes fieles que le volverán a votar en otras elecciones. Si le sale bien la jugada, los votantes jóvenes de ahora serán los que siempre voten al mismo en el mañana. Llegamos al segundo gran punto de Iglesias, el encuadre de los temas olvidados. Gracias. A mí hay algo que me llama la atención. Este bloque se llama cohesión territorial y, sin embargo, las 4 intervenciones que me han precedido han hablado solamente de Cataluña. Hay mucha gente que nos está viendo ahora que vive en el mundo rural y que saben lo que significa no tener asistencia médica y no tener carreteras y no tener trenes y saben lo que significa. A mí me parece que cuando en un tema que se llama cohesión territorial hablamos exclusivamente de Cataluña, estamos faltando el respeto. Esto está relacionado con la agenda política, lo que ya os he hablado. Critica que Cataluña está sirviendo como excusa para no hablar de temas que también son importantes. A mí me parece una falta de respeto a las millones de personas que nos están viendo que en el bloque de política social e igualdad se acabe hablando de Torra, se acabe hablando de Cataluña. A propósito de algunos temas de los que nunca se habla en los debates de televisión, yo quiero acordarme de los militares de más de 45 años a los que se les da literalmente una patada en el culo en nuestras Fuerzas Armadas. Quiero acordarme también de las Kellys, que deberían poder jubilarse antes y que deberían ser contratadas por los establecimientos hoteleros. Y quiero acordarme de algo que no aparece jamás, que es el derecho de los animales al bienestar. Nunca se habla de esto. Son temas invisibles. A lo mejor algunos dicen que esto es buenismo, pero ya era hora, a mi juicio, de que se hablara de estas cosas. De esta forma, vuelve a sacar 2 encuadres. El de la casta, ya que plantea que hay unos poderosos que no quieren que se toque ciertos temas y que, por tanto, segundo encuadre, ellos son la alternativa para poner los temas olvidados sobre la mesa. Esto no solo tiene los objetivos anteriores, también desvía la atención del tema de Cataluña, tema que es un poco espinoso para Podemos, ya que su propuesta para solucionar la crisis del procés es poco popular para posibles votantes indecisos más de derechas, pero al mismo tiempo sus otros votantes son muy fieles con la idea de diálogo y plurinacionalidad. Si Podemos evitase estas ideas, sufriría un fuerte varapalo por sus votantes, además de que no las quiere quitar. Porque esto no quiere decir que Podemos tenga cualquier tipo de complejo para defender estas ideas. El diálogo, la plurinacionalidad o la diversidad. El que sí que tiene un complejo es Sánchez. Cuando lo analice, veremos que está en una posición aún más incómoda. De hecho, en el debate parece estar a puntito de abandonar ese encuadre. Al contrario que Sánchez, Iglesias defiende estas ideas a lo largo de todo el debate y lo relaciona con el encuadre de lo normal o lo de democrático igual a derechos, al hablar de defender la separación de poderes, judicial y ejecutivo con lo de perseguir a Puigdemont, o al criticar las políticas en Cataluña que él ha denunciado como represión. Una curiosidad, yo entiendo que si Puigdemont viene a España será porque los tribunales españoles se lo solicitan a otros tribunales europeos y lo deciden los tribunales, no porque haya un presidente del gobierno otro, no vaya a ser que envíen a los geos a detener a Puigdemont y que los traigan. Yo creo en la separación de poderes y creo que esto le corresponde en todo caso a los jueces. Pero sí que es verdad que si permite que la oposición repita y repita y repita mucho la idea de que Podemos y el independentismo están relacionados, esto podría perjudicar mucho a Podemos, porque en comunicación política cala muchísimo más 2 ideas repetidas 7 veces que 7 ideas repetidas solo 2 veces. Y bueno, llegamos al encuadre esperado por todos, las mamadas. En tantas manadas. Es broma. Pero es importante señalar que aunque Pablo siguiera como si nada después de haber soltado eso, lo que hizo fue una cagada monumental porque distrajo totalmente la atención de lo que estaba diciendo. Y lo que estaba diciendo era su encuadre de que Podemos es una formación feminista. En este debate me parece que Iglesias no explota demasiado este encuadre, pero tradicionalmente Podemos ha intentado captar con esto muchísimo más voto femenino y gente pro diversidad y defensa de las minorías. Recordemos que sus votantes siguen siendo mayoritariamente masculinos. Incluso en algún momento ha intentado acaparar el voto feminista, dando la idea de que el resto de formaciones no tienen una relación natural con el feminismo, aunque personalmente creo que este encuadre morirá pronto porque el resto de formaciones políticas están empezando a poner un poquito las pilas con este tema. Beber agüita. ¿Os habéis fijado que no hay muchos cara a cara con Abascal en el debate? ¿Que no se enfrentan mucho a él? Eso es porque el resto de candidatos no quiere darle voz a sus ideas.
Porque como dice este libro que explica cómo Donald Trump ganó las elecciones, si te digo que no pienses en un elefante rosa, ¿en qué piensas? Sin embargo, Iglesias en este punto busca el enfrentamiento directo y le lanza el anzuelo a Abascal. Me pregunto yo qué pensarían en Alemania si alguien dijera que ojalá en Alemania uno pudiera reivindicar a su abuelo de las SS y otro pudiera reivindicar a su abuelo judío que murió en un campo de concentración. Le lanza el anzuelo porque sabe por dónde va a ir y sabe que le va a contestar. Mi abuelo, señor Iglesias, no era de las SS ni de nada que se le pareciera. Yo no sé de qué eran sus ascendientes. Y además le voy a decir que ni me importa. Pero sí le voy a decir una cosa. A mí no me va a dar lecciones en este plató, ni usted ni el señor Sánchez, de defensa del orden constitucional y la democracia. Porque soy el único de los que está en este plató que se ha jugado la vida en el País Vasco, que ha sido amenazado sistemáticamente por ETA. Y lo digo con toda claridad. Señor Iglesias, ¿y sabe por qué? Porque mientras yo hacía eso, usted estaba en una rico taberna en Navarra, diciendo que ETA tenía una gran perspicacia política. No nos lleven a los viejos odios del pasado, porque están ustedes cometiendo un gigantesco error, señor Iglesias. Mire, señor Abascal, nuestra candidata al Senado por Barcelona sabe cómo se llama, Rosa Yuc. ETA asesinó a su padre y sabe, no va dando lecciones de víctima del terrorismo a nadie. Ojalá ustedes supieran condenar un golpe de Estado de los aliados de Hitler en España y no presumir de víctima, porque hay muchas víctimas de ETA, muchos guardias civiles. Entre ellos, para nosotros es un honor tener un guardia civil entre nuestra bancada de diputados que no van dando lecciones a nadie, hacen su trabajo. Y para nosotros es un honor llevar a una víctima de ETA en nuestras listas que no presume, trabaja para que este país sea mejor. Aquí está Ciudadanos, un partido nuevo, el Partido Popular, un partido nuevo de la democracia, Vox, un partido nuevo. Usted tiene dentro al Partido Comunista, que es un viejo partido que participó en la Guerra Civil, y este señor al Partido Socialista. Si alguien tiene que ocultar algo de su propia historia como partido, son ustedes dos. Ustedes, señor Abascal, no respetan el orden constitucional. Cuando la Constitución habla de los derechos sociales, que mucha gente en este país trabajó para introducir en la Constitución, ustedes los desprecian. La Constitución no es un ladrillo que arrojar al adversario, es un programa político que ojalá se leyeran ustedes. Se ha acabado el tiempo, Albert Rivera. En el fight, los dos sueltan sus mensajes principales. Iglesias, con lo de que los miembros de su partido hacen su trabajo y no van dando lecciones, plantea el encuadre que hemos hablado antes de símbolo contra políticas públicas. Los del símbolo más simples y los de las políticas públicas, mejor. Al decir que Vox no respeta el orden constitucional, lo que está haciendo es despertar las alarmas de que viene la derecha. Y con la frase usan la Constitución como un ladrillo que lanzar al adversario y no como un programa para defender los derechos de la gente, repite una vez más su principal encuadre: democracia igual a garantizar derechos, que es lo normal. Si es que no veis que esto es repetir y repetir y repetir, recordad que en comunicación política repetir las ideas es crucial para que la gente se las guarde. Y bueno, ya hablaré de los encuadres que suelta Abascal en el próximo vídeo, porque tela. Pero os digo desde ya que en este enfrentamiento los dos consiguen consolidar a su público. Porque en verdad, en los debates no es importante ver quién destroza a quién, o quién es mejor en oratoria, como hacen pensar en otros canales de YouTube o en tertulias de la televisión, sino que lo importante es que las ideas lleguen, aunque el candidato no salga todo lo mejor parado posible. De hecho, Sánchez ganó las elecciones pasadas y en el anterior debate no fue el mejor orador. Y bueno, con esto voy a terminar el vídeo. Espero que os haya gustado. En verdad, os tengo que confesar que es la primera vez que hago un vídeo en mi vida y creo que se nota, pero soy un completo novato. Además de un novato, soy un flipado. En un principio quería hacer en un solo vídeo el análisis de los dos debates con todos los candidatos y candidatas. Pero de verdad, no me esperaba que esto de hacer vídeos fuese tan duro y difícil. Aunque no tenga mucha repercusión este vídeo, me he divertido mucho hablándole a la cámara y aprendiendo a editar. Al final, esto de aprender a hacer vídeos creo que es muy importante hoy en día. Bueno, si veo que este vídeo lo ve alguien, seguiré con mi análisis, que el próximo será de Santiago Abascal. Así que compartidlo, darle like y hasta pronto. Ahora es cuando debería meter un chiste. Pues no se me ocurre ningún chiste. Espero tu llamada.